utilízala, Señor, una vez más. Pasa el carbón encendido sobre sus labios. Mi Dios, que ella pueda predicar conforme a lo que tú le has dado y llena de tu Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Vamos a adorar un ratito más el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, a darle la bienvenida a este tiempo. Él es digno de toda gloria, de toda honra y de alabanza en esta noche. Solo por su misericordia estamos aquí en su casa hoy. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Dice tu palabra, Señor, que todo lo que respira alaba tu nombre, Señor. Si alguien respira en esta noche, si alguien quiere haciendo, glorifique el nombre de Dios en su asiento. Dele gracias porque usted puede estar aquí esta noche. Yo sé que Dios tiene que haber estado tratando con su vida de una manera muy hermosa, porque Dios es bueno, Dios es fiel. Alaba el nombre del Señor en esta noche. Gracias, Jesús. Señor, si tu presencia no está en este lugar, no me permitas hablar. Si tu presencia no está conmigo, Señor, no me permitas estar aquí, mi Dios bendito. No son mis palabras, son las tuyas, Señor. Gracias, Señor. Alabo tu nombre en esta noche. Gracias.
en Josué 1. Si me acompañan, por favor. Ante la presencia del Señor estoy que ni siquiera Gustavo sabía el título de la enseñanza. Él sí me lo preguntó antes de salir de la casa para saber qué administrar, pero yo le dije no. Pero apenas yo estaba en la oficina y escuché la primera alabanza, yo dije gracias, Señor. Gracias, porque no quiero pararme en faltar a decir algo quizás por mi propio conocimiento. El título de la enseñanza de hoy se llama Escoltados en el desierto. Amén. Vamos a leer Josué 1 desde el 5 hasta el 9. Dice: tu palabra se la ley en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar en tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. El Señor venía ministrando algunas semanas atrás la palabra del Señor. Y en realidad el título y ciertas cosas el Señor ya me había estado dando. Amén. Yo estaba leyendo y yo decía: Señor, pero ¿por qué escoltados? Y bueno, estaba meditando en eso. Y encontré que dice, tiene un significado que es resguardar o conducir a alguien para que llegue con seguridad a su destino. Habrá diferentes situaciones que nosotros vamos a tener que pasar, ¿verdad? Conforme a cada cosa que nosotros estemos pasando en estos momentos, o conforme a lo que vayamos a acontecer en nuestras vidas. Muchas veces nosotros escuchamos del desierto, y de verdad que el Señor todo este tiempo me ha estado hablando, me ha estado confirmando y me ha permitido sentir, y de verdad que no es nada agradable, pero era necesario. Yo estaba viendo que geográficamente en el desierto todos los escenarios que se ven ahí, absolutamente todos son en extremos. Estaba viendo que el frío que golpeaba ahí es demasiado fuerte. El sol es un sol cavicular. Le estaba leyendo un documental que decía que inclusive llega a quemar hasta la retina de los ojos. Y cuando yo estaba leyendo justo en ese momento, el Señor me decía: dolor profundo. Vi también que habían tormentas en extremo sobre ese lugar. Y conforme iba leyendo, el Espíritu Santo me hacía recordar que en ese lugar suele haber tipos de animales que tampoco no son un conejito o algo así, ¿verdad? Siempre lo que se encuentra en ese lugar son serpientes, escorpiones. Es propio de su ambiente, de su lugar. En ese lugar todo escasea: el agua, el alimento, la vegetación.
todo escasea. Y por eso dije al principio, todo es en extremo. Y yo decía, Señor, qué feo que es ese lugar, porque en realidad es un lugar que no es habitable, no es como para uno ir y vivir ahí. Así que algo que debemos de tener claro esta noche y debemos de salir conscientes es que en ese lugar no debemos de permanecer todo el tiempo. Por eso dice, exportados en el desierto. A algún lugar el Señor nos quiere llevar. A alguna etapa de nuestras vidas el Señor nos quiere llevar, ayudar a cruzar, a crecer. Amén. Pero no vamos a quedarnos en ese lugar, porque definitivamente moriríamos aquí. Así que vamos a ver un poquito. Quería que supieran ambas cosas. Estaba leyendo que, bueno, el desierto es muy reconocido por abundante soledad. Amén. Dice, voy a leerles 3 versículos en donde los describe como lugares de soledad, lugares de mucha sequedad y de inseguridad. En Deuteronomio 32, 9, 10. ¿Amén? Si me pueden ayudar, por favor. Deuteronomio 32. 9:10. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Quiero quedarme hasta ahí. En Oseas 13:5. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En Lamentaciones 5, del 8 al 9, dice, siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Amén, hasta ahí me quiero quedar. Inseguridad. Si usted se da cuenta, los 3 capítulos, los 3 versículos que leímos, eso es lo que representa: soledad, sequedad, inseguridad. Ayer, mientras estábamos en el tiempo aquí de oración, y estaban predicando, ¿verdad? Me recordaba el Señor a Agar, la esclava de Sara. Y me hicieron recordar ellos que Sara mandó a sacar a esa mujer con su hijo, ¿verdad? Del lugar donde ella estaba. Y yo estaba leyendo otra vez ahí adentro mientras marcaba aquí los versículos, no sé, estaba volviendo a leer. Y algo que llamó mucho mi atención era que esta mujer va caminando en el desierto, ¿verdad? Abraham la manda, la envía, a pesar de que él no quería. El Señor le dice que lo haga porque igual la promesa del Señor se iba a cumplir en su descendencia. Y a pesar de que Agar no era su esposa como tal, el niño sí era su hijo y las promesas de Dios se tenían que cumplir en él. Y yo estaba viendo que esa mujer va caminando por el desierto, pero para esto Abraham la envía con pan, con un odre lleno de agua que dice que le colgaba del brazo, y ella va caminando en ese lugar. Yo me imagino que ella tiene que haber pasado días de sol, días de frío, días donde quizás la vida de ella se expuso, o la de su bebé, quién sabe, eso no lo relata la Biblia,
pero si es un desierto no debe ser nada agradable el camino que ella tiene que haber pasado. Pero me llamó mucho la atención que dice, cuando estaba hablando ahí, dice el Señor que cuando ella dejó a su hijo frente al arco, ¿verdad? Y supuestamente ella no quería ver, porque su hijo iba a morir. Ella no quería ver ese momento. El niño llora y automáticamente él es escuchado por el oído del Señor. Y yo dije, válgame Dios. Y yo que pensaba que solamente era Juan el que clamaba en el desierto. Y no quiero malinterpretar la palabra, pero el niño en realidad en ese momento le estaba clamando, él estaba llorando. Sobre ese niño, a mí me impresionó, de verdad. Y dice que él escuchó automáticamente el llanto del niño y él hizo que su mamá abriera sus ojos y viera que había una fuente de agua donde ella pudo llenar de nuevo el odre y poder alimentar a su niño. Y dice que de ahí en adelante ellos pudieron estar bien y nada les faltó en todo el camino. No quiero entrar mucho en lo que dice más abajo, pero yo digo qué bueno que es Dios. Esa mujer tiene que haber estado llorando, tiene que haber estado desesperada. Seguramente tiene que haber estado hasta clamando al Señor que haga algo en ese momento, no lo sé. Pero Dios tuvo misericordia. Algo que yo estaba viendo también, vamos a Oseas 2:14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y yo estaba viendo que como título tiene el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Todos sabemos que el Señor está hablando sobre Israel. Y si vamos más arriba, el Señor toma como podría ser como una clase de parábola o enseñanza, ¿verdad? El ejemplo de Gomer y Oseas, ¿verdad? Y la infidelidad de esta mujer con su esposo. Y Dios la compara a nosotros con el Señor. ¿Cuántos de nosotros no éramos Gomer? Amén. Antes de llegar a este lugar, antes de que el Señor entrara en nuestras vidas, éramos así nosotros. Pero me gusta porque puedo ver que aún inclusive en estos momentos donde estamos muertos en delitos y en pecados, ¿verdad? Y ella estaba siendo infiel con el Señor extiende su misericordia. Y dice que Él mismo la lleva hacia ese lugar para poderle hablar a su corazón. Dice en otra versión para seducirla. En otra dice para conquistarla. Y yo veo que el Señor toma esos escenarios tan deprimentes, tan tristes, tan solos, de oscura soledad, para acercarse a nosotros. Para que nosotros busquemos de su presencia. Estaba viendo también, ¿verdad?, que les quería hablar del más importante, de Jesús. Pero me llamó mucho la atención porque dice, ¿cuántos saben que a Juan le dice el que clama en el desierto? Amén. Y yo veía que dice que en Lucas 1:80 dice que él desde pequeño iba a lugares desolados, ¿ven? Y él iba fortaleciéndose y creciendo en tamaño y en espíritu. Miren cómo es, y desde que era un niño. Desde que un niño él clamaba, o sea que el llamado ya estaba en el corazón, desde que nació, desde que estaba en el vientre de su madre, es más. Porque dice la Biblia que él fue lleno del Espíritu Santo desde que él estaba en el vientre de su madre. Amén. Y llama mucho mi atención porque en Mateo 3:1 podemos ver que él fue llamado a predicar el evangelio de arrepentimiento para que los hombres se arrepintieran. La Biblia lo describe a Juan
como el que prepara el camino del Señor. Aquel que está preparando para el que viniere después de él. Miren cómo es el Señor de soberano. Ni siquiera ahí él se creía grande o llegar primero. Envió a alguien primero. Y se describe a Juan como alguien que era muy duro para predicar la palabra. Yo estaba viendo que él, inclusive por su manera de predicar, por la manera de él hablar del Evangelio, y no con una doble vida o hipocresía, no. Era su manera de predicar. Era el llamado de él en su corazón. Para eso él fue destinado desde que él estaba en el vientre de su madre. Y me llama mucho la atención que inclusive él había caído hasta preso. Él tuvo muchos momentos difíciles a causa del Evangelio, a causa de predicar los buenas nuevas de salvación. Imagínense, quizás suena un poco locura. A veces esos hermanos que están por ahí en un parque o en algo predicando y gritan, y quizás a veces hay gente que pasa y ni siquiera no los escuchan. Otros quizás hasta sí se arrepienten y hasta vuelven al Señor por escuchar el Evangelio de esa manera. Casos se han escuchado. Pero es como un poco, ¿cómo podría decirlo? Es como un poco intimidante, como que tú salir a la calle y gritar: ¡Ey, vengan, arrepiéntanse porque Cristo viene! Arrepiéntete, deja tu pecado porque el Señor va a venir y te vas a quedar. Y entonces a uno le empiezan a mirar como loco. Entonces yo veo que no era para nada fácil para Juan el llamado de él. Y si estaba en ese lugar, quiere decir, y yo más o menos estuve leyendo, él no es que tenía amigos. No es que era alguien que pasaba ocupado, él estaba solo, pero clamando, orando. Él siempre estaba ahí. Yo estaba viendo que más abajo, ahí mismo, más abajo de Mateo, ¿verdad? Yo estaba viendo que Jesucristo, después de él haber sido bautizado por Juan, él es llevado por el mismo Espíritu al desierto. Dice que el mismo Espíritu lo llevó a ayunar, ¿verdad? A orar 40 días, 40 noches. Y él fue tentado en ese momento cuando él tuvo hambre. Y vino el diablo, ¿verdad? Y lo tentó de alguna manera, ofreciéndole cosas a Jesús para ver si caía y pecaba contra su Padre. Y yo digo: Señor, gracias porque eso tenía que pasar. Dice la Biblia que Él es abogado de nosotros. Dice que Él es el intercesor de nosotros. Hay inclusive una oración intercesora en el Nuevo Evangelio donde Jesucristo pone su vida por su siervo, por la gente que lo acompañaba y servía junto con Él en el ministerio. Y yo digo: Señor, era necesario que Jesús pasara este momento para que Él pudiera abogar por nosotros, porque Él lo vivió, Él lo sintió. Pero aún así, Él no pecó contra su Padre. Yo veo, por ejemplo, que ahí mismo donde dice en Mateo, ¿verdad? Dice en Mateo, yo lo vi, que algo de las cosas que mostró Jesús era obediencia y resistencia. Asimismo en Marcos, pude ver el cuidado de Dios y la protección hacia su Hijo Jesús. Y vi cómo huía el enemigo. ¿Pero a causa de qué? De la obediencia de Dios, de la obediencia de su Hijo Jesús hacia su Padre. Por eso fue que les leí Josué 1. Porque el Señor nos demanda a obedecer su palabra, a meditar de ella de día y de noche, ¿verdad? Porque esa palabra nos va a ayudar, va a enderezar nuestras vidas, va a enderezar nuestros caminos, nos va a ayudar. Dice que nos va a prosperar y que todo nos va a ir bien y que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero el Señor demanda que seamos fuertes y valientes, que nos esforcemos. Vamos a leer Nehemías 9:19.
Amén. Hasta el 25, Alex. Dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mano de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Miren todo lo que el Señor les ofreció a ellos. Dice que nada les faltó. Aún sus ropas estaban enteras. Si nosotros leemos ahí, absolutamente nada les faltó a ellos durante ese tiempo. Imagínense, 40 años. Pero algo que tocó mucho mi corazón es que más abajo dice que aún así, si puedes leer, cielo, más abajo, ellos le dieron la espalda al Señor. Volvieron a hacer lo suyo propio. Y aún así yo veo que el Señor tiene 2 y 3 veces más misericordia de ellos. Aún así. Y ayer Alexander hablaba de la gracia y de la misericordia del Señor. Eso que Dios nos ha dado sin merecerlo. Y yo decía, Señor, qué bueno que eres tú, de verdad. Porque aún en esos momentos difíciles, cuando estamos pasando por esos desiertos, a veces hacemos cosas con nuestras propias fuerzas, y es ahí donde a veces podemos pecar contra el Señor. Siempre debemos de clamar y acudir a la palabra. Mira cómo ese bebé lloró y el Señor lo oyó. Mira a su mamá, Dios la escuchó. Miren a Juan, miren a Jesús. Dios que su palabra es como un maná para nosotros. No vamos a tener necesidad de nada, pero hay algo que el Señor sí demanda, y es la obediencia. No podemos ser como este pueblo. No podemos ser así, de esta manera. Continuamente el Señor dice que extendía y prolongaba su misericordia hacia ellos. El Señor demanda en esta noche obediencia, y que aprendamos a esperar en su presencia, de eso que Él va a enviar en nuestras vidas. Lo que Dios ha dicho, Él va a cumplirlo en su tiempo. Lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros, Él lo va a cumplir, porque su palabra no es de hombres. Su palabra fue inspirada por su Espíritu, y Él no es hombre para que mienta, dice la misma Biblia. Las promesas del Señor se tienen que cumplir en nuestra vida. Solamente debemos de aprender a pasar el proceso de la manera correcta. Si debemos de clamar y de llorar, sí, a la presencia del Señor, con la palabra de Dios, con esta palabra aquí. Créame que así usted no sepa a qué libro
lo va a abrir, pero de pronto tu corazón es completamente roto, tú estás sosegado, no puedes ver nada por la tormenta, por el frío, por todas esas clases que dice el desierto que causan nuestras vidas. Pero créeme que después de tú haber clamado al Señor, tú vas a sentir como un refrigerio su palabra y Dios mismo te va a guiar. Tú vas a abrir la palabra y vas a encontrar lo que necesitabas y nada te va a hacer falta. Amén. Diga, escoltados en el desierto. Escoltados en el desierto. No es palabra mía porque de verdad que hasta lo último le pregunté al Señor y cuando la hermana de Siria empezó a cantar, yo le dije gracias Señor porque ni siquiera sabía con qué alabanza íbamos a terminar. Venga hermano. Vamos a terminar este tiempo. Vamos a pedirle a Dios, al Señor, que nos ayude a pasar este tiempo, amén, con su misericordia. Con su cuidado, con su protección. Una de las historias que a mí me encanta, me fascina, porque como que pasa lo sobrenatural, es cuando Moisés va con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y pasa por ese desierto. ¿Y qué dice la Biblia? Que dice que por la noche, ¿verdad? Iba como una columna de fuego, por el día una columna de nube. Si ven la soberanía del Señor, como Dios, cuando ellos van a cruzar ese río, el Señor viene y lo parte en dos y lo abre. Y cuando sus enemigos se iban acercando, el Señor destruyó a ellos y a todo lo que venía con ellos, a todos sus caballos. Así de soberano es Dios. A veces con nuestros ojos no podemos ver lo que Dios está haciendo. Nos desesperamos. Pero hay algo que no podemos dejar de hacer. Aún en medio del dolor, aún en medio de que estemos desesperados y no sabemos qué hacer, aún en medio de las injusticias, porque en el caso de esta mujer Agar, yo veo algo injusto desde el principio. Pero miren cómo es Dios. Qué hermoso que es Dios. Que ni siquiera en esos momentos Él nos deja solos. Ni siquiera ahí Él nos desampara. De verdad que durante estos días el Señor me permitió experimentar inclusive hasta una sed que no era propia. No era esa sed como de que te falta agua. Y yo dije, Señor, qué feo como yo siento eso. Y me acuerdo que esa madrugada me arrodillé, esa madrugada no tuve palabras para orar. Simplemente puse una alabanza y mi corazón se quebrantó totalmente. Hasta noche aquí. Porque a veces la palabra no alcanza. A veces la mucha palabra no es suficiente para Dios. Dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia jamás. Y lo que realmente importa es esa adoración, es ese corazón quebrantado que Dios está viendo en ese momento. ¿A dónde estamos yendo en ese momento? ¿A dónde estamos yendo en el momento en que viene la tormenta y está sobre tu casa? Golpeando tu casa, golpeando tus hijos, golpeando tu matrimonio. La Biblia dice que da dos ejemplos sobre una casa que está fundamentada sobre la arena y otra sobre la roca. Y dice, en la una dice que vienen los vientos, soplan, viene todo y la derriba y la destruye. Pero dice que la que está fundamentada sobre la roca nada la mueve y ella permanece. No importa las tormentas, no importa el fuerte viento, no importa ese sol que tú sientas que te quema lo más profundo, el corazón, la piel, no importa.
porque el Señor está pasando esta temporada con nosotros. Dice la Biblia que todo lo que pasa en nuestras vidas, todo obra para bien. Y hay algo que Él nos quiere enseñar en esta temporada. Yo vi que muchos adoraban en el desierto. Yo vi que muchos alababan. Aún antes de recibir algo, aún antes de la conquista. Vamos a adorar el nombre de Dios en esta noche, que nos ayude. Pónganse de pie, hermanos.
justice. Amén. Gloria al Señor. ¿A cuántos les habló esta palabra? Amén. Hermanos, cuando nos sentimos en el desierto no es porque hemos pecado, es porque hemos sido llevados al desierto por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para fortalecernos y alcanzar la promesa y Dios nos da la victoria. Jesucristo, escucha hermano, Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser fortalecido. Y obtuvo la victoria sobre la muerte. Por eso hoy usted y yo estamos aquí, estamos vivos. Amén. Así que no ve el desierto como una consecuencia del pecado, no. Cuando usted pasa el desierto es porque el Espíritu de Dios va a hacer algo grande en su vida y lo tiene que pasar de la manera